Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Teresa? Bueno, ¿en qué punto estamos, Teresa? ¿Vamos a abrir algo, no abrir nada, abrir mucho, pasar a fase 3, fase 2, a partir del Bueno, 18? primero, lo primero que hay que analizar es en qué situación epidemiológica estamos luego de la cuarentena estricta a partir del 1 de julio. Se ha restringido el transporte de pasajeros, se ha restringido bastante el transporte en vehículos particulares y esperamos, no el día de hoy, que han bajado un poco los casos, y en el día de mañana, ver si los 10 días o 12 días que se cumplen de la cuarentena estricta surten efecto. En principio estamos todavía recibiendo casos de hace los 14 días anteriores de contagio. Y por eso la determinación de la cuarentena estricta tiene que ver con ver el efecto en los próximos días, lunes o martes estaremos mirando el efecto. En esto desde el punto de vista epidemiológico. Una buena noticia hoy hemos tenido, el presidente ha recibido al gerente general de Pfizer con la posibilidad de empezar a probar la vacuna en Argentina, y esa es una determinación que toma el laboratorio a partir de la experiencia científica y las capacidades del equipo epidemiológico, lo cual habla muy bien de toda la gente que ha trabajado en este tema. Desde el punto de vista de las aperturas, y ya que me va a suceder en la palabra el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador ha determinado hace ya más de 2 conferencias de prensa que es necesario funcionar en el continuo de capital y conurbano. Así que imagino que luego que se vean los números de esta cuarentena estricta, estaremos en condiciones, junto con el gobierno de la ciudad, tanto Rodríguez Larreta como Axel Kicillof, de determinar cuáles son las actividades que se pueden comenzar a abrir. He tenido conocimiento de ese escrito que usted ha leído hace un Muy bien, rato. Teresa, que me va adivinando. No, Teresa, me va adivinando las preguntas. Impecable, adelante. Eso, uno adquiere condición de Oficio, pitonisa en esta actividad. oficio, Teresa, oficio. No, pero es cierto, ese es un documento de trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, es correcto, ellos estarán mensurando cuáles son las actividades que pueden habilitar, y esto tendrá que acordarse con el gobernador de la provincia durante la semana que viene, antes de dar el anuncio de cómo finaliza el 17. Ahora me imagino, no, a ver si adivina la pregunta que viene. Si Teresa, No usted sé. conoce el documento. La pregunta es si el gobierno de la provincia de Buenos Aires conoce este documento por intrusos, por América, o lo conoce porque el gobierno de la ciudad se lo mandó. No, yo en lo personal lo he conocido por los medios. Estimo que este es un documento o un documento de trabajo, un ensayo de trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. La provincia va a trabajar en el mismo sentido. Estamos mirando muy atentamente los números, la ocupación de camas, la circulación y la duplicación de días. Yo calculo que entre martes y miércoles de la semana que viene, esos serán los días de determinación de cuáles son las actividades que se abran, teniendo en cuenta que vamos a seguir cuidando lo que cuidamos desde el primer día, desde el 20 de marzo, y es que este virus no se expanda de manera incontrolable y nos ponga en riesgo el sistema sanitario. Pregunta, ¿no debieran haberle mandado a ustedes una copia de esto? Bueno, hay que ver si es una hoja de cuaderno con un punteo de cosas que hacemos todos en nuestro escritorio. Agarramos un cuaderno, punteamos cosas que No, consideramos es posibles. más importante, Teresa, es más importante, inclusive. Bueno, si es más importante, estimo yo que durante el fin de semana o el primer día de la semana que viene, el gobierno se lo mandará al gobierno de la provincia, como corresponde, porque además no va a haber misterio. El día martes o miércoles estarán reunidos los dos, Claro. el jefe de gobierno de la ciudad y el gobernador de la provincia. Ahora, ministra, ustedes en la provincia de Buenos Aires deben tener también un cronograma de aperturas posibles, deben estar trabajando en eso, ¿verdad? Bueno, sí, nosotros avanzamos mucho hasta que llegó el momento de la cuarentena estricta. De hecho, en el primero, segundo y tercer cordón estaban abiertas todas las actividades industriales, lo que tiene continuo con la exportación. Habrá visto que ha estado presente el gobernador en la reapertura de las automotrices, metalmecánicas. O sea, nosotros trabajamos mucho hasta esta cuarentena estricta con estrictos protocolos sanitarios y de transporte de los trabajadores, que estuvieron a cargo de las empresas de manera privada para evitar cargar el transporte público.
pero también avanzamos muchísimo. Nosotros tenemos 35 municipios del conurbano más del primero, segundo y tercer cordón, pero después la totalidad de municipios de la provincia se han abierto en algunos ya casi todas las actividades. ¿Qué pasa? En aquellos que se han abierto también, como en el caso de Olavarría o en el caso de Bahía Blanca, una nueva aparición de foco de contagio haga que haya que retraerse en la apertura de actividades para evitar nuevamente la concentración de gente. Por eso esto es tan delicado, es tan finito, una cornisa muy angosta donde uno va mirando los datos sanitarios y los datos económicos. Teresa, por supuesto Sí, dígame. Discúlpeme, le quería preguntar por eso que usted acaba de decir, porque como bien contó y lo vamos reflejando en todos los medios, en distintas ciudades del interior que tenían una situación mejor, por ahí hubo algún foquito de contagio. ¿Cuál va a ser y cuál es la política frente a eso? ¿Cerramos todo de vuelta en ese lugar, como yo creí entender? ¿O aislamos esos cosas y la ciudad sigue andándolo más bien y bueno, y esa gente queda aislada? Porque si no... la determinación que tomó el gobernador, que es una determinación que se tomó anteriormente a la cuarentena estricta, es armar por fases las actividades. Entonces, aquellos que estén libres de COVID, que no hayan tenido caso en los últimos 21 días, están en la fase 5, pueden abrir todas las actividades económicas y productivas. Aquellos que tengan aparición de nuevos focos de contagio, con irradiación, digamos, con contactos estrechos y que determine que tengan que aislar personas, vuelven una fase anterior. Entonces, esto ya está tabulado por el gobierno de la provincia. Nosotros esperamos en estos días que haya un estricto cumplimiento. Estamos todos cansados, la verdad lo digo con sinceridad, estamos todos cansados, la cuarentena hastía, estamos agotados, pero es necesario cumplir por lo menos estos próximos días, a ver si el coletazo del día 14 anterior a esto no llega y esta cuarentena realmente acható la curva, ¿no? Ok, pero Teresa, entonces tengo dos preguntas para hacerte. La primera tiene que ver con, entonces, la manera de obrar es abro y cierro, porque en definitiva no puedo tener cerrado todo el tiempo. Es la primera pregunta. No. Sí. Bien, a esa pregunta contesto. La pregunta es abro y cuido, porque hay que abrir, cuidar que no haya aglomeración de personas, cuidar que muchas personas no entren a los negocios, cuidar que se cumplan con las normas sanitarias, no hay lugar para asadito, para picadito en la cancha de fútbol todavía, no hay lugar para cerveza de la esquina ni para bailecito con un DJ. Okay. No ¿Hay lugar para marchas en la 9 de julio en el Obelisco? Pero ella no es de la provincia. No es de la provincia. No es de la provincia. Yo estoy preguntando si hay lugar para marchas en la 9 de julio. Que conteste ella. A mí me parece que tiene que haber una responsabilidad en todo lo que se haga, tanto sea en la habilitación de actividades productivas con las empresas como de convocatorias en la vía pública. Sabemos que estamos en el pico, o más o menos en el pico de la pandemia, que hay una circulación y un contagio muy grande. Este virus tiene características feroces en algún aspecto. Me parece que hay una responsabilidad en quienes convocan a aglomeración de personas, que estamos en un momento muy delicado y que eso no debe hacerse, que se deben buscar otras maneras. De todos modos, yo estoy de acuerdo con que la gente se exprese, pero con mucho cuidado porque uno nunca sabe cómo ha circulado ayer el virus entre todas las personas que estuvieron y qué consecuencias van a tener. ¿Y cuál es la respuesta para la gente que no tiene en este momento forma de tener un ingreso en su casa? ¿Cómo hacemos con la gente que no sabe cómo hacer para salir de un agujero? ¿Cómo hacemos? ¿Qué le contestamos? Bueno, esto es lo que le lleva a la cabeza y la preocupación tanto al presidente Alberto Fernández como al gobernador Kicillof. Se han tomado muchas medidas. A veces la realidad hace que nos olvidemos de las medidas que se tomaron hace un mes y medio. Pero de verdad el IFE, el aporte para el pago de salario de las empresas, el diferimiento en la provincia del pago de ingresos brutos, las líneas de crédito del Banco Provincia, el refuerzo de la asistencia alimentaria, la tarjeta alimentar, la triplicación del SAE. No quiero hacer la larga lista, pero es enorme de verdad. Sabemos que es una situación difícil, sabemos que sobre todo aquellos trabajadores
de carácter informal, digamos, aquellos que no tienen un soporte de formalidad son los que más padecen porque la changa es lo que ha desaparecido. Sí. Pero bueno, pedimos a todos esto nos carga económicamente, nos carga emocionalmente, es largo y es tedioso de soportar. Mire, le voy a contar una anécdota personal, si le sirve. Yo hace más de 120 días que no veo a mi nieta. Y la verdad, frente a alguien que no tiene para comer, obviamente es una cuestión menor, pero a todos nos carga de distintas maneras. Tenemos que hacer el último esfuerzo hasta el 17. Es un esfuerzo fenomenal, va a ser duro, después se va a comenzar a abrir, cuando se determine que estamos en condiciones, abrir y a cuidar, porque ya no es solamente responsabilidad del Estado, es responsabilidad de todos nosotros. Si un comerciante permite que en su negocio pequeño entren 15 personas, sabe que ahí puede ocurrir algo, ¿no? Ministra, y después de 3, 4 meses de cuarentena, ¿cómo está el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires? ¿Ya está preparado para un eventual pico? ¿La ocupación de camas es satisfactoria? ¿Qué opinión tienen? Sí, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador, una de las primeras determinaciones que tomó es todo el recurso, el escaso recurso que tenía la provincia, ponerlo en el fortalecimiento del sistema sanitario. Nosotros duplicamos y un poco más la cantidad de camas existentes, que la encontramos, la verdad, con un deterioro bastante grande. Se trabajó muchísimo, hay que reconocerle a los intendentes que han trabajado enormemente para fortalecer el sistema sanitario. Gracias al esfuerzo nacional de Presidencia de la Nación, se han abastecido de respiradores, que era un gran faltante en la provincia, y el esfuerzo de la provincia en la compra de insumos, que ya vinieron muchas partidas del exterior y ahora está llegando otro barco del exterior, con insumos de cuidado para todo el personal de la salud y todos los insumos sanitarios necesarios. La verdad es que es un orgullo, pese a esta desgracia, que en poco tiempo la provincia haya podido fortalecer este sistema sanitario, ¿no? Bien, Paulo. Teresa, presté atención, no es un cuestionamiento, sino presté atención a algunas palabras suyas. Usted habló de la ferocidad del virus, habló del momento más duro por la cantidad de personas que tenemos infectadas y habló de un último esfuerzo. ¿Se puede hablar de un último esfuerzo cuando estamos en el pico y cuando dentro de 7 días tal vez ustedes pretendan liberar y nos encontremos con un número mucho mayor y otro cierre como consecuencia de una apertura que no sé si es el momento de hacerla? Digo, porque habrá cuestiones sanitarias, habrá cuestiones políticas, ¿no? Y ese equilibrio debe ser muy complejo tomar una resolución. Sí, en verdad yo trato de tener, aunque no sé si es muy responsable, pero trato de tener una mirada un poco más optimista. Esta cuarentena tan estricta tuvo como objetivo parar la multiplicación de casos. Y esta cuarentena va a estar sostenida 17 días. Todo indicaría que tiene que bajar la cantidad de casos, bajar la cantidad de contagios. Por ahora el sistema sanitario de la provincia, la cantidad de camas está holgada, obviamente está ocupado el 53-54% de la capacidad de camas de UTI, de terapia intensiva, pero tenemos resto con esto. Por eso apuesto a que la cuarentena se cumpla estrictamente hasta el día 17, porque ahí es donde vamos a ver que dio resultado. Y si dio resultado, vamos a poder empezar a atrevernos a discutir con Ciudad de Buenos Aires qué cosas se pueden abrir y con qué cuidados. De otra manera no se hubiera podido medir, porque era una escalada de contagios y por otro lado una escalada de aperturas. Pero, perdón, y la verdad no hay manera de resolverlo. Perdón, ministra, ayer Santilli nos decía que de ninguna manera podíamos pensar en escindir Ciudad de Buenos Aires de provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, nos decía, es imposible, no hay manera de pensar una estrategia diferente para ciudad que para provincia. Yo quiero escucharla a usted ahora. Es que es la realidad. Cuando nosotros desde el gobierno de la provincia planteábamos limitar el tránsito de personas, era justamente por esto. Abren los negocios en un lugar, los trabajadores son de otro lugar, claro, y se trasladan. El virus se traslada con las personas. Cuanto más circulación de personas, más circulación de virus. Es una regla de 3 simple. Entonces no hay manera de pensar
después de esta cuarentena estricta y de que nos dé el resultado de aplanar esta curva y de evitar Ojalá. la multiplicación de contagios, no hay manera de pensar Pero que una de las ministra, jurisdicciones puede haber. ministra, un Sí, puntito dígame. ahí. Cambió mucho el discurso de ustedes, de los funcionarios bonaerenses. Hasta el miércoles decía que esto iba a estallar. Lo dijo el ministro de Salud. Y hoy usted dice, se muestra muy optimista y partidaria de la cuarentena. ¿Qué tenemos que creer? la ¿Hoy apertura, o de la el... Hoy? No, a ver, no, yo lo que digo es, por eso dije, trato de ser responsable en lo que digo. Si todos los parámetros sanitarios indican que esta cuarentena estricta limitó el contagio y la multiplicación de los casos, estamos en condiciones a partir del martes, miércoles que viene, junto con la ciudad, de empezar a armar un plan de trabajo. Obviamente, a cómo veníamos los días anteriores a la aplicación de la cuarentena estricta, era incontrolable. Habíamos, y ustedes lo han visto como lo hemos visto nosotros, la multiplicación de los casos era muy grande diariamente y la cantidad de fallecidos aumentaba mucho día a día. La única manera de parar eso era con esta cuarentena estricta. Los epidemiólogos, los especialistas determinan que cuando esto se para y se achata, hay posibilidades de empezar a animarse a discutir alguna apertura con control. Por eso Diego, no es abrir, sí. es abrir y cuidar. Diego, última pregunta. Diego, sí. Le quiero preguntar a Teresa si en otro momento el gobernador Axel Kicillof hizo una especie de Zoom y consensuó la medida con los intendentes. Quería saber, de cara al próximo 17, cómo está el clima entre los intendentes y si tendrá relevancia al momento de tomar la decisión. Sí, como lo fue desde el 20 de marzo, y esto lo digo porque yo participo de las reuniones con los intendentes, el gobernador frente a cada final de cuarentena, frente a cada conferencia de prensa, hacía reunión con los intendentes del conurbano y con los intendentes del interior. Cada decisión siempre fue consensuada, charlada, con todos los intendentes que daban su mirada. Incluso dentro del conurbano había miradas diferentes. Sin embargo, el gobernador, desde el 20 de marzo, y yo creo que es una reunión semanal con los intendentes del conurbano por un lado y con los intendentes del interior. Bien. Teresa, gracias como siempre, sos muy amable, en serio. No, a usted. Hasta luego. Teresa García, la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.